Bueno, buenos días para todos. Muy buenos días. Vamos a empezar este tiempo dándole gracias a Dios. Vamos a conectarnos con nuestro Padre. Buenos días, Padre. Háblanos. Queremos escucharte, Señor. Padre, queremos tener el oído bien agudo, Señor, para poder escuchar tus consejos. Y porque sabemos que guardan nuestra alma. Queremos escucharte, Señor, para saber el camino por el que debemos andar. Padre, queremos escucharte. Yo sé, Señor, que tú hablas de una forma real, de una forma donde podemos entender. Pero a veces estamos, Señor, tan absortos en nuestra vida, en nuestras preocupaciones, que nos cuesta, Señor, poder prestarte atención. Pero gritas a través de la creación, a través de las circunstancias, a través de nuestro propio dolor. Tú, Señor, estás hablándonos todo el tiempo. Y hoy no es la excepción. Hoy estoy seguro, Dios, que vas a hablar en esta mañana maravillosa que nos regalas y que tu palabra, Señor, seguirá siendo esa brújula que nos marque el camino por el que debemos andar. Así que nos quedamos delante de ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues amén. Ya veo ahí a varios conectados. Ujú. Ok, bueno. Bueno, hoy estamos a jueves 27. Hoy nos corresponde Lucas 20 hasta el versículo 26, Génesis 35 y 36 y Salmo 27. Vamos a empezar por el libro de Génesis, ¿sí? Eh, a ver, Daniela, ¿tú estás disponible para poderlo leer? Génesis 35 y 36. Claro, parece que no está. Bueno, entonces, Viene, nos podrías ayudar, por favor, con Génesis 35 y 36. Sí, Dale. ¿ya o vas a delegar a las demás? ¿Ya? Así, permíteme. Regreso de Jacob a Betel. Entonces Dios a Betel, establece allí y edifica un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones. Ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella
Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel. Se te está cortando, Cuando Minerva. huía de su hermano Esaú. Poco Se, tiempo después, Minerva, se te está cortando la señal. creo Sí, que no tengo buena señal. sí, ya me di cuenta. Bueno, yo lo leo entonces. Estamos en el versículo 7. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakú, que significa roble de llanto. Ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios le dijo, y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y le llamó Israel. Entonces Dios le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna y sacrificó a Dios y la ungió con aceite de oliva. Y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí Dios le había hablado. Versículo número 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en el trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrado en el camino de Efrata, es decir, en Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta hoy. Versículo número 21. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal el Edar. Mientras vivía allí, Rubén tuvo relaciones sexuales con Bila, la concubina de su padre, y Jacob se enteró enseguida. Estos son los nombres de de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que nacieron a Jacob en Padán Aram. Entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Marme, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años. Después dio su último suspiro y murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados al morir. Y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Bueno, pues entonces pues todo el pasaje, el primer capítulo que leímos hoy,
Pues habla de dos cosas. Primero, de cómo Jacob tiene un encuentro otra vez con Dios y va de regreso a la tierra de sus padres ya, y cómo, y pues, y habla un poco de la situación familiar que él vivía, ¿no? De cómo murió la mujer que amaba. Entonces, pues en la primera parte, yo pues puedo ver un hombre que decide tener un tiempo de purificación, ¿sí? El versículo 2 dice, desháganse de sus ídolos paganos y purifíquense y pónganse en ropas limpias. Y yo veo la necesidad de que nosotros, así como nosotros limpiamos la casa, eh, veo que hay personas que son, que todos los días uno llega a la casa de ciertas personas y ahí siempre están limpias. Y la verdad es agradable llegar a una casa limpia, entrar a una habitación ordenada. em, y también veo que hay personas que hacen una limpieza después general, que es más profunda. Bueno, pues yo aquí veo a un Jacob que nos enseña que definitivamente nosotros tenemos que hacer limpiezas profundas, que también tenemos que hacer limpiezas regulares o de todos los días. Y, y veo también una limpieza que es más hacia adentro. Y quizá la pregunta que me surge en esta mañana es, ¿nos estamos limpiando? ¿Y cómo nos limpiamos? Pues aquí creo que nota la respuesta, desháganse. Y habla de los ídolos, por supuesto, ¿no? Y póngase en ropas limpias. Hay dos acciones, deshacerse y ponerse. Em, ¿De qué tenemos que deshacernos? De la maledicencia, de los temores, porque una persona que tiene ira está enojada. ¿Y de y qué tengo que ponerme? ¿De qué ropas? Pues entonces, a mí me gusta mucho porque el versículo siguiente dice que Dios respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Así que el primer camino es tener una relación con Dios, hablar con Él y confesar a Dios nuestras angustias. También dice, edifique un altar. Yo creo que ese es un paso fundamental también, edificar altar al Señor. Y no es un altar hecho con manos humanas, es el altar de la alabanza, es el altar de la adoración. Bueno, posteriormente entonces están platicando y, y dice la Biblia que Jacob le puso el nombre de Betel, que significa mm, Dios de Betel o Dios se me apareció. Y, y en ese lugar en donde Dios se aparece, allí en ese lugar es donde yo veo que Dios empieza a transformar a Jacob. A mí lo que Dios me dice es que la única manera de ser transformados va a ser cuando tenemos encuentros reales con Dios, sinceros, honestos, íntimos, que podemos ser honestos con Él. Y bueno, posteriormente eh, habla de que significa casa de Dios. Yo digo que qué maravilla que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, es que esta es tu casa y que así se perciba. Habla también un poco de la unción. Dice que, dice que Jacob derramó sobre la columna un sacrificio a Dios y lo ungió con aceite. Y yo veo la importancia, o sea, un hombre que comprendió la importancia de purificarse, de consagrarse. Mm, Veo yo que ya que estamos acercándonos al tiempo de primicias como iglesia, esto también es un llamado de parte de Dios a purificarnos. ¿Hace cuánto no haces un ayuno
largo, un ayuno profundo de limpieza espiritual? ¿Hace cuánto no consagras a los tuyos? Bueno, ese es el primer punto para mí. Lo segundo es que el dolor, el dolor hace que nosotros etiquetemos a los que amamos. Raquel estaba a punto de morir, pero dice que en el último suspiro, estaba a punto de morir, le puso al niño Benoni, hijo de mi tristeza. Mm, Hay gente que ha sido, desde que nació o desde antes de nacer, ha sido marcada con el rechazo, marcada con el fracaso, con la pérdida. ¿Cuántos, aún desde su concepción, ya fueron rechazados por un padre o una madre, ¿no? ¿Cuántos son hijos de tristeza? Hijos no deseados, hijos no planeados. Pero tenemos un padre, y así como Jacob, que dice, sin embargo, el padre, y aquí yo me aferro en mi corazón a entender que tenemos un padre que se llama Dios, que dice que le cambió el nombre inmediatamente al niño y le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Todo cambia cuando el padre está ahí. Todo cambia cuando nosotros dejamos que Dios, ese lugar de tristeza, lo convierta en alegría, o donde hubo luto, lo convierta en sonrisa. Si Dios está ahí, Dios cambia nombres. Eh, Jacob específicamente pues ya estaba familiarizado con el dolor que trae ponerle a un hijo Jacob, ¿sí? O ponerle un nombre que lo etiquetara toda su vida. Y él mismo tuvo un cambio de nombre por Dios a Israel, pues él mismo comprendió que aunque ese momento para su vida era demasiado doloroso, él no podía hablar mal de sí mismo. ¿Cuántas cosas uno se dice en un momento de enojo a uno mismo? Yo no sirvo para nada, mi vida es una porquería, yo para qué nací. En un momento de mucha tristeza uno dice mucha bobada, de verdad, uno se ata demasiado feo. Pero bueno, Dios va a cambiar eso y lo va a convertir para bien. Bueno, bueno, yo quiero dejarlo ahí por si alguien quiere opinar algo adicional. Y si no, seguimos leyendo. Ánimo, familia. Bueno, yo rápido, líder. Yo aquí veo que también Jacob, además de que ya le cambia el nombre, él ya está completamente entregado al Señor y se le revela a Dios como el Shaddai, como el Dios todopoderoso, ¿no? Entonces vemos aquí como el Señor ya se va revelando al pueblo que va a ser el suyo, ¿no? Eso nada más rápidamente. Muy bien, bueno, ¿alguien más quiere opinar algo? Bueno, entonces, bueno, vamos a ir al capítulo número 36. Adri, ya que tienes ahí el micrófono, ayúdanos a leer el capítulo 36. Ah, sí, con mucho gusto. Voy. Gracias. Va a ser en la NTV. Descendientes de Esaú. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y Oholibama, hija de Ana y nieta de Sibeón, el hebeo. También se casó con su prima Besemat, que era hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Ada dio a luz un hijo a quien llamaba Elifaz. Basemán dio a luz un hijo llamado Reuel. A Olivama dio a luz varones, Jeús, Jaalam y Coré. Todos estos hijos le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, a sus hijos y a los de su casa, junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que había adquirido en la tierra de Canaán, y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom,
se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los edomitas que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Tima, la concubina de Elifaz, hijo de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amelec. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Esaú también tuvo hijos con Aholibama, hija de Ana y nieta de Zibeón. Sus nombres fueron Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los descendientes de Esaú que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes del hijo mayor de Esaú, Elifaz, llegaron a ser jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz. Coré, Gatam y Amalek, ellos fueron en la tierra de Edom, los jefes de clanes que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naat, Será, Samá y Misa. Esos son los jefes de los clanes en la tierra de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Esaú con su esposa Aholibama, llegaron a ser jefes de los clanes de Jeús, Jaalam y Coré. Ellos fueron los jefes de los clanes que descendieron de Aholibama, esposa de Esaú e hija de Ana. Esos son los clanes que descendieron de Esaú, también conocido como Edom, cada uno identificado por el nombre del jefe de su clan. Habitantes originarios de Edom. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir, el Oreo, los cuales habitaron en la tierra de Edom: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los clanes Oreos, descendientes de Seir, que habitaron en la tierra de Edom. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Hermán. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Naatat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Zibeón fueron Ajá y Ana. Ana fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Ana fueron sus hijos Disón y su hija Aholibama. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esban, Itram y Keram. Los descendientes de Eser fueron Bilhán, Saaban y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Aram. Así que los jefes de los clanes Oreos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los clanes Oreos llevaban el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinabá. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usán, quien era de la región de Temán. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedab, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Adbor. Cuando Baal Hanán, hijo de Adbor, murió, reinó en su lugar Hadad y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Meetabel, hija de Matreb y nieta de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan sus mismos nombres: Timna, Abá, Alba y Getet, Aholibama, Ela, Piñón.
Tenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom, registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Esaú, el antepasado de los edomitas. Bueno, además de que parece que un trabalenguas, y ya veo de dónde viene el nombre de Ada, por Ada, nunca lo había tomado en cuenta. También veo, líder, que el papá de Jacob y de Saúl les había dicho que, bueno, no quería que tomaran esposas de la región de Canaán porque ya Saúl había tenido 2 esposas cananeas y le habían dado muchos dolores de cabeza a Raquel y a Jacob. Y todavía Esaú va y se toma como esposa a las hijas de Ismael, que bueno, pues que sabemos es el hijo de Agar, la esclava, ¿no? Veo como toda esa fusión de personas lo que crea, y aquí nos lo señala el Señor, crea esas tribus que les dan tantos dolores de cabeza al pueblo de Israel. Más adelante, conforme leamos las historias, vemos cómo todos estos pueblos siempre estuvieron atacando al pueblo de Israel. Y también como nos lo hiciste notar en una lectura, que Esaú era como, representaba la parte carnal. Esaú luego empezó como a hacer reinos, a edificar reyes y a tener idolatría de personas, y eso a la larga, ¿cómo nos perjudica? Tener ídolos en las personas, ¿no? Y también aquí claramente nos dice que Israel todavía no tenía ningún rey. Yo creo que para Israel seguía siendo, para Jacob seguía siendo el rey nuestro Señor. Y bueno, como tú nos lo comentaste en el versículo anterior, pues es ver hacia adentro de nosotros cómo estamos y a qué le rendimos culto, ¿no? Si a las personas o al Rey Todopoderoso. Nos da los nombres de cada una de las tribus para que identifiquemos más adelante cómo de todos ellos se crean puras naciones que son alejadas completamente de nuestro Señor, y esa lucha que siempre tenemos continuamente entre el espíritu y la carne. Bueno, eso es lo que puedo compartir hoy yo, líder. Muchas gracias. Gracias, mi Adri. Pues sí, habla de que son los habitantes de Edom, o sea, los edomitas. Y pues si uno se ubica un poquitico en el mapa, los edomitas hoy por hoy son todos los que están en Jordania, toda la parte de Jordania y parte de Cisjordania. Toda esa gente que está en ese lado del mundo, o sea, al otro lado del Mar Muerto, esos son los descendientes directos de Esaú, ahí siguen estando y pues siguen estando, digamos, en discordia con el pueblo de Israel. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo? Están muy calladitos hoy ustedes, muy tímidos. Hay una parte que me llama profundamente la atención y es el versículo 24 cuando dice, los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. Y Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Independientemente del origen, bueno, toda la historia que sabemos bien, yo veo un hombre, este hombre se llama Aná, que, que descubrió unas aguas termales mientras cuidaba los burros de su papá. Yo digo que la importancia de ser diligente, ¿no? A mí Dios me habla diciéndome que en la diligencia el Señor me muestra tesoros escondidos, cosas que solamente ha reservado para los que son, pues, los que sirven, porque pues Aná estaba sirviendo a su papá, estaba cuidando los negocios de su padre y ahí ve un tesoro. Ojalá que vamos nosotros tener la diligencia de cuidar las cosas de nuestro Padre, aún en el desierto. Ahí también hay bendiciones. Bueno,
¿Alguien que quiera opinar algo más o pasamos al siguiente libro? Bueno, entonces vámonos a ir al Salmo 27. ¿Quién quiere leerlo? Ahí, voluntariamente. Yo, Dale, Anita. Salmos 27, ¿verdad? Sí. Va. A ver, lo voy a leer en NTV. Solo permítanme en lo que lo encuentro. Listo. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Bueno, pues en resumen, en el versículo 1, lo que dice el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Esta palabra me, me hace sentir reconfortada, pues, después de, de leerla y de analizarla, y creo que es perfecta para compartirla con personas que están sufriendo de pues tal vez de mucha persecución o momentos de mucha injusticia, también incluso em, compartirlo a personas que han sufrido de algún tipo de abuso, pues creo que lo más importante es que entiendan que el Señor siempre ha estado ahí, que el Señor siempre ha estado con nosotros en todos los momentos, incluso en los más dolorosos donde ocurren pues este tipo de cosas. Al Señor le duele y el Señor está ahí. Entonces es importante siempre compartir la palabra de esta forma, ¿no? O sea, y el versículo 4 pues habla lo que es tener esa intimidad, ¿no? Con el Señor, y esa intimidad se logra, sí, a lo largo del tiempo, pero se logra con oración, se logra también con alabanza y adoración, porque dice aquí, lo que más pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, qué momentos de tranquilidad podemos vivir cuando tenemos a Dios cerca, o sea, incluso en momentos donde hay mucha tempestad o momentos en donde es insostenible, pues a lo mejor vivir bajo nuestras propias fuerzas, pues lo único que nos puede ayudar es tener
es tenerlo al Señor pues cerca, y eso pues es una decisión de nosotros. O sea, el Señor está siempre ahí, pero la relación también depende muchísimo de nosotros. Yo creo que es nuestra parte buscarlo también y tratar de ir transformando esa relación, profundizando en ella. Entonces, pues este salmo nos habla en el versículo 6, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. Creo que también cuando nuestra cabeza está volteando hacia abajo, que a lo mejor estamos con un sentimiento de derrota, este, sintiendo a lo mejor un poco de fracaso en ciertas áreas de la vida, pues solo el Señor levanta nuestra cabeza, ¿no? O sea, el Señor es capaz a pesar de cualquier tristeza, pues colocarnos en ese lugar donde podemos estar tranquilos y, y qué más, a ver, me gusta cómo, pues como David en el versículo 13 dice, sin embargo yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Como que este salmo habla mucho también de, pues, de toda la persecución que él vivió, pero esa confianza que él tiene, esa fe de cosas que él no puede ver aún. Sin embargo, esa visión que tiene de prosperidad al futuro. Por ejemplo, pues dice aquí, mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, o sea, él sabe que el reino de Dios no es, o sea, pues de este mundo, ¿no? O sea, y confía plenamente en él, sabe que puede descansar en el Señor, porque en el 14 nos dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. O sea, incluso por más complicada la situación, esperar con paciencia al Señor es, pues, si me atacan, no tengo por qué defenderme, ¿no? O sea, si, o sea, no tengo por qué luchar. A lo mejor en ciertos momentos, no hablo en todos, pero a lo mejor en ciertos momentos es que el Señor está luchando y el Señor en cierto momento cambiará a lo mejor la manera en que o percibo el problema o la manera o me guiarán por medio de su Santo Espíritu en otras formas de resolverlo, o simplemente con el tiempo las cosas cambiarán. O sea, entonces creo que esperar con paciencia es eso, aunque sean tiempos muy difíciles, aunque no podamos hablar, no podamos defendernos, ya no podamos hacer nada con nuestras fuerzas humanas, pues el Señor es el que tiene la última palabra, y esperar con paciencia es una de las cosas, yo creo, más difíciles. Bueno, hablo por mí, pero es la única forma también de, al desarrollar esa paciencia, pues, es una confianza en Dios que a lo mejor suena torpe para los demás, incluso irracional para los demás, pues es que no hay explicación en las formas que Dios hace las cosas. Entonces, pues al esperar sabemos que cosas muy extraordinarias pueden pasar en nuestra vida, incluso, ¿no? O sea, dentro de nuestro interior, y tal vez después se refleja, ¿no? En otras situaciones, en otras personas. Pero, como David aquí, pues tiene un amor profundo por Dios, la verdad, y, y todas sus batallas, pues él es un adorador, ¿no? O sea, se pone de rodillas, lo alaba y lo adora. Esto es algo que me dejó este salmo, y pues si alguien tiene otro pensamiento que nutra de otra forma, pues adelante. Muy bien, Alma. Bueno, adelante, Rich y Sandy, por favor. Hola, buenos días. A mí me llama mucho la atención, en el Salmo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y cuando veíamos a Jacob acá en Génesis, que en 35:1 dice, entonces yo le dijo a Jacob, prepárate y múdate a Betel, establécete ahí y edifica un altar a Dios,
quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Más adelante dice, finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel. Y creo que dentro del caminar cristiano, yo siento que Betel es la luz, la presencia de Dios que nos transforma, que nos cambia. Justo ahí fue cuando Jacob se dejó de ser Jacob y comenzó a ser Israel. Y durante su caminar pasaba, tenía una cierta revelación, se iba, regresaba, tenía otra revelación. Pero estaba ahí constante, hizo un altar y sabía justo el punto donde estaba esa luz. Y Dios lo llama a establecerse ahí, establecete ahí y edifica un altar a Dios. Y creo que mientras más estemos en la presencia de Dios, en su luz, más transformados vamos a estar, más vamos a poder dejar la tristeza, como dice ahí que enterró los ídolos y estar en una posición realmente como de hijos. Y esa fortaleza y sentir que estamos protegidos, pues lo obtenemos ahí. Y me llama mucho también la atención al final del Salmo que dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y pues esto no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana. O sea, ¿cuánto tiempo Jacob anduvo ahí de allá para acá sirviendo al tío y como estafado y luego regresaba y luego teniendo miedo de su hermano y luego se estableció en otro lugar? Y o sea, los caminos de la vida son a veces medios enredados, pero si estamos cerca de Dios, si estamos en Betel, pues vamos a sentir eso y Dios nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes, confiando en Él. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Rich. Bueno, ¿alguien más, familia, que quiera edificarnos con lo que el Señor les ha hablado en esta mañana? Es importante que dice la Biblia, edifiquémonos los unos a los otros. Hola, buenos días. Ay. A ver. Bueno, Sandy, después creo que, no sé si fue Angélica. Bueno, dale, Sandy. ¿Aló? Era yo, Vanessa. Ah, bueno, Vane, dale, Vane. A mí me encantó, eran 2 versículos, el 7 y el 8. Dice, escúchame cuando oro, Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Entonces, pues aquí me hace reflexionar que, como empieza el Salmo, ¿no? Cuando tenemos miedo o angustia o algún problema, pues siempre recurrimos al Señor, pues no sé, con un tanto de desesperación y clamamos a Él y Señor, escúchame, tengo este problema y ayúdame por favor y todas estas cosas, ¿no? Y creo que, bueno, es más, hasta alguna vez hasta personas que he conocido que son ateas o que no creen en Jesús o seguidores hasta piensan en Dios y piden, ¿no? Pero yo creo que el Señor siempre nos ha estado esperando y dentro de nosotros en algún lugar sabemos que Él está ahí, seamos seguidores o no. Y me encanta aquí que dice, mi corazón te debe decir, ven y conversa conmigo. O sea, yo creo que el Señor siempre ha estado ahí, dispuesto para nosotros. Y solamente nosotros necesitamos un corazón dispuesto y decirle, aquí vengo, Señor, a estar pues en Él, buscarlo a Él. Y aunque vengan, pues sí, muchos tribulaciones y todas estas cosas, pues el Señor siempre nos dice, espera con paciencia, sé valiente y esforzado. Y como bien dicen, como hijos de Él, pues creo que es lo que tenemos que hacer, tener fe en Él, ser pacientes en Él y sobre todo escuché alguna vez también que me gustó mucho que queremos el favor de Dios, pero no al Dios de los favores. Entonces, aquí me habla que el Señor está dispuesto cuando nos dice ven y conversa conmigo. Entonces creo que pues eso es lo importante, lo que hoy me habla el Señor. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Vane.
Bueno, vamos a ir entonces a Lucas, capítulo número 20, versículo número del 1 al 26. Hernán, ¿nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Buenos días, familia. Buenos días. Permítame un momento. Del 1 al 26. Sí, Lucas 20 del 1 al 26. Correcto. Y sucedió que un día enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena nueva. Se acercaron los sumos sacerdotes y los escribas, junto con los ancianos, y le preguntaron: Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado tal autoridad? Él les respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Decidme, ¿el bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá que, ¿por qué le creísteis? ¿Por qué no le creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues está convencido de que Juan era un profeta. Respondieron pues que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Parábola de los viñadores homicidas. Se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de golpearle e insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo pues el dueño de la villa: ¿Qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respeten. Pero los labradores, al verle, le dijeron entre sí: Este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? ¿Vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros? Al oír esto dijeron: De ninguna manera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo: Pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel que sobre quien ella caiga le aplastará. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola la había dicho por ellos. Tributo debido al César. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: El César. Él les dijo: Pues bien, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. No pudieron responderle en ningún momento palabra ante el pueblo. No pudieron sorprenderle en ningún momento palabra ante el pueblo. Maravillados por su respuesta, se callaron. Bueno, de estas varias parábolas que leímos ahora,
la reflexión que yo tomo es, por lo menos la de los viñadores, es aquello que Dios nos llama a ser buenos administradores, ¿no? A saber que todo aquello que tenemos, nuestra verdadera labor es saber administrar como todas las cosas materiales, porque si en algún momento, pienso yo, si nos sentimos como dueños, vamos a perder la humildad, ¿no? Como que perder el piso y perdemos el verdadero camino que es verdad, en construir una relación con Dios, en vivir en Él y con Él. Cómo verdaderamente multiplicar lo que Dios nos da, es lo que veo yo aquí en la parábola de los viñadores. Y siguiendo en esta misma línea, el tributo a quién se lo damos, ¿no? Verdaderamente, si esto que administramos, ponemos los ojos en Él o en el que da la bendición. Quisiera unir esto con la premisa que hablamos anteriormente de que nos llama a ser esforzados y valientes. Y tomar esto como verdaderamente que la vida de nosotros está en nosotros ir construyendo, ¿no? No en dejarle todo a Dios o echarle las culpas a Dios, porque si nos muestra su poder, verdaderamente nos quitaría cualquier libre albedrío que nosotros tenemos. Es por eso que Él nos deja que hagamos. Y en eso está la habilidad de nosotros de saber primero a quién le vamos a rendir y adorar. Y que todo esto que recibimos, lo recibimos para administrar. Seamos pues esos verdaderos administradores donde el momento de presentarnos a su presencia podamos llevar la mejor cuenta, que es haber construido nuestra relación con Él. Esa sería mi reflexión de esto. Gracias, Santo Varón. Muchas gracias, mi querido Hernán. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo con respecto a lo que hemos leído en esta mañana? Yo, líder, yo veo aquí pues una tipología de lo que le iba a pasar a Jesucristo cuando el Señor, el dueño de la viña, manda a su hijo y se alejó primero y luego lo manda. Pues veo que es la historia de lo que hacemos con Cristo porque lo matan, y también con que Jesucristo es la roca de quebranto, como el Señor nos quebranta cuando llegamos a Él, pero eso nos hace reconocerlo a Él como el Rey de la Gloria. Y también cuando a veces tenemos confusión de que si hacemos cosas que son de Dios o si son para el mundo, claramente Él nos dice que denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces creo que en el caminar diario de estar leyendo la palabra, que es Dios hablándonos, como lo veíamos en el Salmo, Él nos busca, nuestro corazón lo escucha y vamos y lo oímos, nos da las respuestas para nuestro día a día. Se me hace tan maravilloso porque transforma nuestras vidas como esa piedra de quebranto donde entendemos que Él es todo y le entregamos todo a Él, ¿no? Bueno, eso nada más, gracias. Muy bien, mi Adri, muchas gracias por compartir. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Faltan poquitos minutos para que vayamos haciendo cierre y conclusiones. Yo, líder, buenos días. Dale, Luis. Bueno, pues yo de mis aplicaciones prácticas que apunté aquí en mi agenda, pues son 4. Una, estudio pues de Génesis, me invita a limpiarme, a hacer estos cambios que a veces no me atrevo a hacer. O sea, es limpiarme y hacer cambios que tengo que hacer de repente en mi vida y me la estoy pensando y pensando. Como segundo punto es tener paciencia, y esto los traigo de lo que es el Salmos también del 27:14. Me invita a tener paciencia, ser paciente en mi diario vivir. Como tercer punto, también de repente suelo, por mi temperamento, suelo hablar de más, ser muy impulsivo,
Entonces me invita a callar. De Lucas 28 ahí cuando dice que pues no les va a decir Jesús por qué tiene que contestarles. Entonces me dice a mí que tengo que saber callar en momentos adecuados. Y para terminar me quedo con lo del, aunque parezca que de repente me quedo solo, pero no, realmente Dios siempre está conmigo. Eso me quedo con los salmos del 27:1 y 27:10. Nunca voy a quedar solo, Dios siempre está conmigo, Jesucristo siempre está conmigo. Entonces lo que me invita a mí, a limpiarme, a tener paciencia, a callar y a estar siempre con Dios. Ese es mi comentario. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, alguien que haya sacado unos puntos prácticos para este día que nos quiera compartir. Buenos días. A Buenos ver, días, yo comentar de Génesis que, bueno, Jacob vuelve a ese primer amor, ¿no? Que es Dios, que es Betel, la casa de Dios, ¿no? Vuelve ahí, él quita, bueno, en Génesis, bueno, se quita la idolatría, debemos quitar la idolatría, purificarnos, o sea, confesando nuestros pecados, y un tercer punto es mudar las vestiduras viejas, nuestro modo de pensar, de vivir, y como cristianos saber a dónde pertenecemos, ¿no? Y que seamos coherentes en todo lo que hablamos, vivimos, hacemos, ser ejemplo. En Lucas, bueno, seguiría Salmo 27, es de tener esperanza, ¿no? Nuestra esperanza está en Dios y Él es nuestro refugio, sea la situación por la que estemos pasando. Y en Lucas aquí Cristo limpió ese templo, ¿no? El templo, pues somos nosotros, ¿no? Limpiarnos de todo, ¿no? En el pensamiento, nacer en el espíritu, ¿no? Vivir como Cristo vivió. Ser el ejemplo, Él es nuestro ejemplo, ¿no? Y que, pues, que Dios es pues que Jesucristo aquí en Lucas actuaba con la autoridad que le era dada de Dios, ¿no? Y bueno, a ver, que si no aceptaron a Juan y no le creyeron a Juan, ¿cómo le iban a creer al Señor, no? También la parábola de los malvados de la viña era pues que todos los profetas, ¿no? Que anunciaban la palabra pues de Dios que fueron apedreados, matados, que es el labrador que envió, luego al final envió a su hijo, que es la tipología de Jesucristo, que fue el que murió por nosotros y que dio todo por nosotros. Bueno, gracias. Muy bien, Angelita, muchas gracias. A ver, Rich, puntos prácticos y terminas con la oración, por favor. Ok. Yo quería comentar nada más rápido que acá en Lucas 20 yo veo que no te puedes hacer el gracioso o el inteligente con Dios, ¿no? No le puedes estar diciendo sí, pero no, como los maestros de la ley que trataban de ponerle ahí trampas. Y yo creo que es cuestión de muerte, de vida o muerte, o sea, o ellos estaban pensando matar a Jesús, o matas a Jesús en tu vida y te vas por la tuya, o lo dejas vivir y mueres. Creo que eso es como lo que me quedó a mí al final, o sea, debemos de ser esa piedra angular que sostiene todo, nos va a aplastar, nos va a hacer pedazos, pero está bien, nos va a transformar y nos va a quitar todo lo que no queramos. Bueno, ese era mi comentario y pues hacemos la oración. Gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por todas las personas que se conectan, por todas las personas que lo escuchan en internet. Dios, tú estás haciendo aquí una obra y tú nos estás mostrando tu palabra, nos estás llevando a la luz. Señor, que esa luz nos transforme y nos lleve a estar en tu presencia, a amarte y a ser valientes y a perseverar en este caminar. Te pido que lo que nos has enseñado se vuelva práctico en nuestras vidas,
que no solamente quede como una anécdota o como un comentario o en nuestra mente, sino que se vuelva acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.